Hola Vilma, hola amigas. Hoy vamos a estar platicando sobre la migración. Y Vilma, ¿nos puedes contar mucho sobre lo que has aprendido al migrar y sobre los estudios bíblicos que das, que tocan el tema? Bueno, yo quisiera como hacer varias preguntas, porque estamos estudiando un estudio bíblico y resulta que hay varias preguntas. ¿Es bíblico emigrar? ¿Es la voluntad de Dios emigrar? Ese tipo de preguntas, esas dudas que han surgido al estudiar el libro de Ruth, fue un castigo que Dios le dio a Noemí por emigrar. O sea, son preguntas fuertes que vienen y tú te quedas como pensando uno mismo, porque muchas veces uno mismo fuerza o forza la jugada, fuerza el moverse, fuerza el mudarse. Y primeramente, Reina, yo quiero que tú me ayudes a diferenciar cuál es la diferencia entre emigrar e inmigrar. Emigrar es cuando tú te vas y inmigrar es cuando llegan, ¿no? ¿O estoy diciéndolo Exactamente. al revés? Sí, No, no, exactamente. Emigrar sí. es cuando sales de tu país. Ujú. E inmigrar es cuando llegas de forastero, de extranjero peregrino a ese país. Y bueno, pues viendo lo que Dios le había dicho a Israel, de que no fueran, ¿verdad? A lugares como Moab, que era en este caso. Moab era un país donde no adoraban a Dios, donde adoraban otros dioses, otros ídolos, y no solamente eso, ellos, dice Génesis, que le negaron el pan y el agua al pueblo de Israel y contrataron a Balaán para que lo maldijera. O sea, ellos estaban, había un hambre, dice Ruth, capítulo 1, en Israel, pero no fue solamente por el hambre, porque todos tenemos, podemos pasar por eso, sino que había hambre y ellos emigraron a Moab. Entonces después vemos que le pasó tantas cosas y bueno, pues yo vivo en Estados Unidos, yo emigré a Minnesota cuando mi esposo fue al seminario, emigramos y entonces somos inmigrantes en Estados Unidos. Y bueno, pues me he mudado varias veces, pero ahora vivo en Florida donde hay muchísimos inmigrantes. La mayoría, aquí se habla español, la mayoría son hispanos. Pero hay un problema aquí, Reina, y es que cuando uno emigra, sí, emigra de su país a Florida, y hay cantidad de gente, una de las ciudades que ha crecido más últimamente, hay un fenómeno que se da, es que la vida es más costosa aquí, es que no hay mucho trabajo y el trabajo es menos pago. Entonces, pues sucede que la gente se muda mucho, entra aquí, pero se da cuenta que la casa es más barata en otro lugar y vuelve y sale, o las personas son pobres, ¿entiendes? Porque la salud es costosa, porque el transporte es costoso. Entonces, mi pregunta es, que la puedo pensando en voz alta contigo, ¿es la voluntad de Dios que alguien, porque haya una necesidad, como hambruna? Ese es el tipo como de José, ¿entiendes? Y los patriarcas, o sea, los patriarcas, los hijos de Jacob, emigraron a Egipto. Es la voluntad de Dios que uno emigre, porque Egipto fue, Israel fue un pueblo extranjero en Egipto. Dios lo predijo 400 años antes, Dios dijo que iban a emigrar. Entonces, es la voluntad de Dios. Hay un castigo de Dios cuando uno hace a un sitio que Él no dijo que no. Recordemos que Dios le dijo también que no se juntaran con mujeres de otros países. Y ellos se casaron, los hijos de ella se casaron. Entonces es como una meditación, como un pensar, como un cuestionar, porque nosotros tenemos muchas personas que nos escriben, mira, y felices, nosotros estamos felices porque van a venir a la iglesia, ¿entiendes? Más gente, eso es una maravilla. Pero ¿hasta qué punto? Yo recuerdo que una vez en Minnesota mi esposo le decía, vengan primero un invierno para que experimenten lo que es el frío, entonces ustedes toman la decisión. Y Ujú. alguna gente decían, no vamos a mudarnos.
para allá, después que iban y veían, porque tú vas al verano y tú te enamoras, tú quedas prendado, pero cuando viene el frío es otra cosa. Dime, Reina, entonces, Son preguntas y comentarios bien duros. Las amigas que no sepan, yo vivo en México y estoy muy cerca de la frontera. Entonces es una realidad que experimentamos cada día el ver personas con el sueño americano, así les decimos que atraviesan desde países de Sudamérica, todo México hasta donde estoy yo y luego quieren brincar. Y a mí me ha tocado escuchar muchas historias y muchas versiones muy duras, Vilma. Me gusta que hayas planteado estas preguntas que surgen en todos queremos hacer la voluntad de Dios. Nadie se quiere equivocar. Todos queremos algo mejor para nuestras familias. que nos vaya Y a bien. veces, claro, y cuando tú no estás en esas condiciones de hambre, de cosas básicas para tu familia, pues es muy fácil quizá juzgar de una manera muy a la ligera y muy simplista a las personas que se van de su país. Mira, a mí me ha tocado escuchar cosas muy duras así, con tonos feos, y la verdad no comparto esto, pero quizá algunas amigas que nos estén escuchando lo han vivido. Me ha tocado escuchar que le dicen, es que te falta fe. Lo que pasa es que no tienes fe. Imagínate que le digas eso a personas que han estado orando, ayunando, trabajando por años en sus países en condiciones muy precarias y que tú añadas dolor a su dolor diciéndoles, uno, que les falta fe. Otra cosa, se les dice que no puedes estar brinque y brinque, así como brincan de iglesia, tienes que hacer raíces y que si no haces raíces no vas a dar fruto, pero lo aplican a raíces no en la palabra, no en Cristo mismo, no en un cuerpo, en una iglesia, sino como que si te brincas de país, vas a tener consecuencias y castigos de Dios y siempre vas a ser un peregrino, un extranjero. Y lo que yo medito al respecto es, en sí todos somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar, entonces todo lo que es la cultura actual, nuestra cosmovisión social, todo lo que tenemos, hay muchas cosas que ni siquiera aplican para nuestras vidas, que deberíamos ser ajenos a esas realidades. Entonces, el decir esas cosas se me hace muy, muy fuerte, muy difícil. Por otro lado, el ser humano nunca se sacia. Puedes cambiarte a algún lugar y decir, bueno, estoy bien, encontré un buen trabajo, un buen hogar, una buena iglesia, pero quiero más, ¿no? Y entra, no, no me sacio, mejor voy a tal lugar donde pago menos renta y ahí voy a hacerme rico. Y entonces, creo que lo que tenemos que ver es las motivaciones de nuestros propios corazones. Cada historia va a ser diferente, cada necesidad va a ser distinta y tu historia nunca va a ser igual que la mía. Quizás va a haber detalles que se parezcan, nos vamos a identificar en cosas, pero creo que cada caso se debe escuchar y estudiar y juzgar de manera diferente para poder aconsejar también. Yo creo que lo que tú ves en Florida es muy diferente a lo que, por ejemplo, yo veo aquí como frontera. Al estarte escuchando me puedo dar cuenta de ello. Sí, eso es tan cierto lo que tú estás diciendo, Reina, porque realmente las personas que somos inmigrantes en Estados Unidos extrañamos la familia, extrañamos los amigos, extrañamos esa cercanía, los tíos, los abuelos, los primos, la comadre, la vecina de enfrente con la que hablas. O sea, se extraña, la relación cambia. Entonces, la verdad que extrañamos muchísimo ese tipo de relaciones. Hay un costo, nada es gratis. O sea, hay ventajas y hay desventajas en toda decisión, pero que la desventaja no sea como tú decías, el reino, la familia cristiana, la iglesia de Dios, ¿entiendes? Porque a veces uno, buscando la mejoría, una casa más barata, más grande, pero se aleja de lo más importante y cae entonces en la trampa de lo material. Y la insatisfacción yo creo que siempre va a surgir. Yo tengo amistades muy queridas que se fueron hace muchos años y dicen, siempre sientes que no eres ni de aquí ni de allá, porque Exactamente. vuelves a tu tierra y dices, aquí yo era feliz y siempre estás volteando para atrás. Y Exacto. y a la vez ya quieres volver a tu casa, ¿no? Entonces, cuando estás en tu casa, estás anhelando el otro lugar y no encuentras como que ese
hogar o esa sensación de plenitud que pensabas que ibas a sentir tanto en un lugar como el otro. Y yo creo que eso debe ser muy, muy, muy difícil. Eso también lo experimentan los misioneros mucho, he escuchado. Exactamente, así es. Nosotros quisiéramos, trajimos estas preguntas como un motivo de que está en Génesis, digo en Génesis no, en Ruth, en el capítulo 1. El preguntarnos, o sea, es el estar seguro, el preguntarle a Dios, ¿es esta tu voluntad? El consultar con otras personas como, eh, no sé, tu pastor, personas más sabias, más maduras, porque eso no es para todo el mundo. O sea, se requiere cierto sacrificio, cierta fuerza. Hay personas que tienen trabajos más duros que de acuerdo a su edad como limpieza, trabajar en patios, haciendo, o sea, personas súper capacitadas, que es como un escape, como le dicen, intelectual de su país, para venir a hacer una mano de obra. Es un ciclo. Los puertorriqueños emigran a República Dominicana. Los dominicanos emigran a Puerto Rico y los Estados Unidos. Es como un ciclo. Pero la pregunta es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde tú me quieres que yo esté? Así que, hermanas, nos gustaría que nos escuchan, nos pongan sus comentarios en este video, en estas preguntas que estamos hablando para nosotros continuar. Si necesitan tiene alguna pregunta. ¿Tú tienes algo más, Reina, que añadir? No, solamente decir, quizá no todos vamos a irnos de nuestro país, pero creo que todas tenemos momentos en los cuales tenemos que hacer cambios y tomar decisiones muy fuertes y nos podemos identificar con este tema. Esperemos que Dios nos dé la cordura suficiente, ¿verdad? Para hacer eso que mencionas, pedir consejo, estar en oración, ser realistas y también no soltar la fe, porque todo lo que hacemos, ya sea quedarnos o irnos en cualquier lugar, requiere fe. Dios se manifestará también en nuestras decisiones. Amén, amén y amén. Bueno, pues hermanas, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan por favor enviándonos sus ideas, sus preguntas y a la manera al modo o a nuestras capacidades trataremos de conversar sobre ello. Hasta la próxima. Adiós.